A ver, pensemos en esto. ¿Y si la clave para vencer al cáncer no estuviera en un fármaco de última generación, sino dentro de nuestro propio cuerpo? Hoy vamos a explorar justo esa idea, la increíble conexión que existe entre nuestras bacterias intestinales y el éxito de los tratamientos contra el cáncer. Es una historia que va mucho más allá de nuestro genoma. Esta es, de verdad, una de las preguntas más grandes de la oncología. Tenemos dos personas, mismo tipo de tumor, reciben la misma terapia de punta, y mientras una responde de maravilla, la otra, no ve casi ningún beneficio. Por años, la respuesta se buscó solo en la genética del tumor o del paciente. Pero ahora la ciencia está mirando a un lugar que nadie se esperaba, ese universo de vida que tenemos en el intestino, la microbiota. Y resulta que estos billones de microorganismos no son simples espectadores, para nada. Son como los directores de una orquesta que pueden decidir si el tratamiento va a ser un éxito o un fracaso. Entonces, en esta presentación, vamos a ver cómo estas bacterias entrenan a nuestro sistema inmune. También porque a veces son una espada de doble filo con la quimioterapia. Después, analizaremos cómo todo este conocimiento ya está llegando a la clínica, a los pacientes. Y, al final, echaremos un vistazo a lo que se viene en el futuro de la oncología. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. La idea principal es que nuestra microbiota no está ahí de adorno, no. Funciona como un campo de entrenamiento constante para nuestro sistema inmunitario, manteniéndolo siempre alerta, listo para entrar en acción. El proceso es fascinante. Es como una cadena de mando militar. Todo arranca cuando las bacterias del intestino le mandan señales a las células inmunes. Esto activa a las generales del sistema, que son las células dendríticas. Ellas, a su vez, preparan y despliegan a los soldados de élite, los linfocitos TCD8+. Y son estos linfocitos los que viajan por todo el cuerpo buscando y destruyendo las células de cáncer. Y ojo, no estamos hablando de una ayudita menor. En estudios con animales se ha visto que con solo darles por vía oral ciertas bacterias, como las Bifidobacterium, se puede lograr una respuesta contra el tumor tan potente como la de un medicamento de inmunoterapia de última generación. Pensemos en eso un momento, una bacteria haciendo el mismo trabajo que un fármaco de alta tecnología. Eso nos da una idea del poder que tenemos allá adentro. Ok, ¿y cómo se comunican? ¿Cómo le avisan las bacterias al resto del cuerpo? Bueno, una de las claves son los metabolitos, como la inosina. La producen bacterias como Bifidobacterium, y esta molécula viaja por la sangre y actúa como una señal directa, como una orden para que los linfocitos T ataquen al tumor, incluso si está lejísimos del intestino. Ahora, pasemos a la quimioterapia, porque aquí la historia se pone un poco más compleja. En este caso, la microbiota no solo ayuda, a veces puede complicar las cosas. Es una verdadera espada de doble filo. Por un lado, la microbiota es fundamental para que ciertos fármacos de quimio funcionen. Algunas bacterias producen enzimas que, digamos, encienden estos medicamentos, haciendo que sean más efectivos para matar células tumorales. Pero por otro lado, esa misma capacidad de transformar cosas puede hacer que los fármacos se vuelvan más tóxicos y empeoren los efectos secundarios para el paciente. Y la prueba definitiva de esto es contundente. Los estudios que se hacen en ratones libres de gérmenes, o sea, sin nada de microbiota, lo dejan clarísimo. La eficacia de quimioterapias superimportantes como la ciclofosfamida se desploma. Esto nos demuestra que, para ciertos tratamientos, tener un ecosistema microbiano sano no es algo opcional, es un requisito indispensable. Bien, ya vimos la teoría, los mecanismos, lo que pasa en el laboratorio. Pero, ¿cómo se traduce todo esto en tratamientos que de verdad salven vidas? Bueno, ese es el puente que está cruzando la ciencia ahora mismo, llevando estos hallazgos a la realidad de los pacientes. La investigación avanza como en dos frentes a la vez. Por un lado, los modelos animales son clave para probar que la microbiota es la causa directa de que un tratamiento funcione o no. Pero claro, la prueba de fuego siempre son los estudios en humanos. Ahí es donde se ve si estas ideas funcionan de verdad, de forma segura, en el mundo real. Y la relevancia clínica de todo esto ya es innegable, ¿eh? Hay muchísimos estudios que demuestran que los pacientes que toman antibióticos justo antes o durante la inmunoterapia tienen peores resultados. Y lo mismo pasa con medicamentos súper comunes para el reflujo. Esto nos grita que si alteramos nuestro ecosistema microbiano, podemos estar saboteando, sin querer, la eficacia del tratamiento contra el cáncer. Ahora, quiero que se queden con este número, 65%. Es un número que hay que recordar, porque está provocando una auténtica revolución en la oncología. Este 65% viene de un estudio clínico pionero.
Lo que hicieron fue tomar pacientes con melanoma avanzado que ya no respondían a la inmunoterapia y les hicieron un trasplante de microbiota fecal. Los donantes, pacientes a los que el tratamiento sí les estaba funcionando. El resultado fue asombroso. Casi 2/3 de estos pacientes, que antes eran resistentes, empezaron a responder al tratamiento. Es la prueba de que podemos reprogramar la respuesta al cáncer modificando la microbiota. Resultados como ese nos abren de par en par las puertas al futuro. Ya no estamos hablando de una curiosidad científica, estamos hablando de una nueva era en la que manipular la microbiota va a ser tan importante como desarrollar un nuevo fármaco. Y las estrategias que se vienen son de lo más emocionantes. Además de los trasplantes, imaginemos píldoras con grupos de bacterias diseñadas específicamente para atacar un tipo de tumor. O usar prebióticos como si fueran fertilizantes para nuestras bacterias buenas. O incluso dietas personalizadas para crear el ecosistema intestinal perfecto para cada persona y su tratamiento. Todo esto, en el fondo, está cambiando cómo vemos a un paciente. El concepto de metahuésped lo resume perfecto. Ya no podemos pensar en una persona solo como un conjunto de células humanas, sino como un ecosistema completo, un superorganismo. Y para tratar el cáncer de forma eficaz, vamos a tener que tratar a todo ese ecosistema. Y así, cerramos con una pregunta que nos deja pensando. Invertimos fortunas en desarrollar fármacos cada vez más sofisticados, pero quizá una de las herramientas más poderosas contra el cáncer ha estado con nosotros desde siempre, solo esperando a que la entendiéramos. El ecosistema que llevamos dentro es, sin duda alguna, la próxima gran frontera de la medicina.